Habíamos visto en la anterior sesión los ácidos inorgánicos. Habíamos hablado de que habían unos ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos binarios, que eran los que se componían con hidrógeno y un no metal, que podrían tener esta fórmula cuando la X era un halógeno o esta otra fórmula cuando el metal era un calcógeno. Habíamos dicho que los ácidos tenían tres componentes: hidrógeno, un no metal y oxígeno. Y que su formulación como ácido la podíamos hacer agrupándola en dos partes. Bien, cuando el grupo era impar, dependiendo de su valencia, tenía una fórmula, o cuando el grupo era par, tendría esta valencia. Había unos ácidos un poquito especiales, que eran los de fósforo, boro, arsénico y silicio, en los cuales tendrían una segunda forma a la cual se le añadía una molécula de agua y que daba una fórmula, digamos, una fórmula que se dice hidratada, hidratada. Y también teníamos, pues habíamos visto la tabla de valencia. Vale, aquí estaban los casos especiales, el listado de los ácidos que se podían formular y una profundización en el ácido dipiro. Hemos visto la formulación sistemática, que se basaba en un prefijo, decir cuántos números de hidrógeno había, un paréntesis, prefijo cuánto oxígeno había, otro prefijo que decía la raíz del elemento acabada en ato y cerrábamos el paréntesis. Y ya para terminar, habíamos hablado de las sales. Las sales, teníamos las sales binarias, una sal es el resultado de la reacción de un ácido más una base. Esta reacción siempre va a dar agua más una sal. Si el ácido es binario, la sal será binaria. Si el ácido es terciario, la sal será terciaria. Y habíamos dicho que químicamente era que la cantidad de hidrógenos que habían los perdían y eran sustituidos por elementos metálicos con su valencia correspondiente. Teníamos situaciones en las cuales o bien se perdían todos los ácidos, como en este sulfato, como en este fosfato, o se iban quedando hidrógenos, aquí se habían perdido 2 y aquí se habría perdido 1, quedando hidrógenos dentro del anión. Aquí tenemos una parte sistemática de cómo poder hacerlo, en la cual se separa el sodio, del nitrato se separa el potasio del ion nitrato, el carbonato, el sulfito, el sulfato. Aquí tenemos cómo el sulfato se une a dos metales distintos, uno con valencia 2 y uno con valencia 3. Cuando esto ocurre como se considera el anión y el catión como si fueran binarios, de tal manera que en este caso el hierro más 2 se junta al sulfato menos 2 y da una fórmula donde el 2 va al hierro y el 2 va a la parte del sulfato, de tal manera que me quedaría hierro 2 SO4 2. Esta parte no la puedo eliminar. Como tengo subíndices de 2 y subíndices 2, se podrían simplificar dándome como resultado el hierro, sulfato de hierro 2, que me da esta sal, ¿vale? Importante, como aquí solo quedaría un 1, se quita el paréntesis. ¿Qué ocurre cuando yo tengo el hierro 3? Si yo tengo el hierro 3
y reacciona con el sulfato, ocurre exactamente igual que si tuviera unión binaria. El hierro recibe el subíndice del anión mientras que el anión recibe el subíndice del catión. En este caso no podría simplificar y me quedaría como resultado el sulfato de hierro 3. Y en este caso sí que no puedo quitar los paréntesis. ¿Vale? Esto es lo que ya acabo de volver a explicar. Y ahora tenemos dos nomenclaturas posibles. Ya sabemos cómo hacer la fórmula y ahora tenemos que ponerle nombre. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una, la sistemática, y otra, la tradicional. Claro, las dos son aceptadas por la IUPAC, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la sistemática es la que se preusa más normalmente para los ácidos, con lo cual la sal normalmente se usa también la sistemática. Como antes habíamos visto, en la nomenclatura tradicional yo tenía tres combinaciones, tres posibles prefijos, lo que sería hipo, oso, oso, ico, per, ico. Yo tendría, por ejemplo, la colección completa del cloro sería ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido perclórico. Cuando yo tengo que formar los cationes, los aniones de estos ácidos, es decir, la pérdida de iones, lo que tengo que sustituir es el oso por el hito y el ico por el ato. De tal manera que yo anión hipoclorito, el catión clorito, el anión cloroso, clorato y el perclorato. ¿Vale? Los cuatro aniones que puede formar la serie completa. Lo repito, teniendo en cuenta el sodio, por ejemplo, vamos a hacer toda la combinación del sodio, pues tendría el hipoclorito sódico o de sodio, el hipoclorito de sodio, el clorito de sodio, el clorato de sodio y el perclorato de sodio. En esta situación he imaginado que he perdido todos los iones. Entonces, aquí tengo más ejemplos. Del ácido fosforoso tengo el fosfito de sodio. Del ácido carbónico, el carbonato de calcio. Del ácido sulfúrico, el sulfato. Del carbónico, el carbonato. Y aquí más carbonato. Aquí en este ejemplo del carbonato ocurre exactamente igual que antes pasaba con el sulfato. Tenía dos hidrógenos y ha perdido. La nomenclatura sistemática. Bueno, aquí lo primero que tenemos es cómo nombrar al ozoanión. El ozoanión es el anión que se produce al perder hidrógenos un ácido. El nombre genérico. Entonces, pues aquí lo mismo, cloroso clorito, de ácido clórico clorato, ¿vale? Importante de esta diapositiva, cómo se nombra de la manera sistemática. Si os fijáis, lo que tenéis aquí es óxido clorato menos 1, óxido, clorato porque solo tiene 1, terminación ato, y la carga se pone entre paréntesis con número arábico. Aquí no se usan números romanos, porque los números romanos se reservan para las valencias de los elementos. Y esto no es un elemento, esto es una combinación de átomos que se mantiene unida cuando pierde los hidrógenos. Por ejemplo, el clorato es trióxido, clorato.
trióxido clorato 1. Aquí el cromato es tetraóxido cromato menos 2. Como veis, la sistemática es bastante cómoda de manejar. Lo que pasa es completamente descriptiva y no me dice nada de las propiedades del elemento. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un catión? Ya no tengo el anión, sino ya tengo la sal completa. Es decir, tengo la unión de lo que es el catión, normalmente es un metal, más el anión, que en este caso, como viene de un ácido, es un ozoanión. ¿Qué ocurre? Pues que yo puedo tener la situación, como en este caso, de que delante tenga más de uno. Aquí tengo 2, aquí tengo 3. Para ese tipo de casos uso unos prefijos especiales que son bis, tris, tetraquis, pentaquis. 6 no se da, no conozco ningún caso con 6, pero sería hexaquis. Entonces, ¿cómo se nombraría una sal de manera sistemática? Nombre del ozoanión sin la carga. Si os acordáis, aquí cuando yo hablo del ozoanión solo, le tengo que poner la carga. Cuando lo estoy formulando ya en la sal, le quito la carga. Y luego el prefijo y el nombre del catión. Se vuelve a producir, hemos invertido el orden. Cuando teníamos binarios, decíamos primero el catión y luego lo demás. Pues aquí no, aquí seguimos la línea de lectura. Entonces, yo empiezo aquí detrás y digo bis, abro paréntesis, porque tengo aquí un paréntesis, tetraóxido, 4 de oxígeno, el fósforo terminado en ato, fosfato, cierro el paréntesis de tricalcio. En este tris, esto es un 3, tris, abro paréntesis, tetraóxido, silicato, silicio terminado en ato, silicato, cierro paréntesis de níquel, de tetraníquel, porque es níquel 4. En la nomenclatura sistemática tengo que seguir esta estructura, ¿vale? La única novedad es esta que tengo aquí, que identifico cuántos ozoaniones o moléculas de ozoaniones tengo una molécula. ¿Qué significa esto? Para que nos lo visualicemos. Significa que en este compuesto, voy a coger el fosfato de calcio, me sale naturalmente la nomenclatura tradicional. En este fosfato de calcio, ¿qué es lo que ocurre? Que por cada molécula yo tengo 2 átomos de fósforo unidos a átomos de oxígeno, a 4 átomos de oxígeno, aquí, estos son 2, 2, 2, este es 1, 1 y 1. Tiene que cumplir el octeto. Y para mantenerlo unido, como tengo 3 oxígenos aquí, son 3 átomos de calcio cada uno. Me queda muy pequeño, voy a hacerlo en una pantalla más grande, ¿vale? ¿Qué significa el fosfato de calcio? 2, 4. H3, H3, que es un 3. ¿Vale? ¿Qué es lo que significa? Que yo tengo 2 parejas donde yo tengo el fósforo unido a 3 átomos de oxígeno. Si os dais cuenta, cumple el octeto. Aquí tengo un calcio que hace de puente
entre los 3 oxígenos y esta es la molécula que sería completa. ¿Vale? El trifosfato de calcio. Donde está todo el calcio se une. Para poder unir estos 3 oxígenos necesito átomos de calcio. En este caso, por eso es el intercambiar las valencias. Vale. Más cosas. Bueno, esto se llama estructura de Lengui, aunque yo la he simplificado. Ya más adelante os explicarán cómo hacerla. Esta está simplificada para vosotros. Compartir archivos, formulación, compartir. Vale. Nos queda. Bueno, aquí tenemos más combinaciones de ozoaniones y cationes con su correspondiente nomenclatura. No me voy a detener en esto. Me voy a detener en una situación distinta, en la cual, en lugar, no me faltan ejemplos, a ver si llego aquí. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que si yo tengo, por ejemplo, el ácido sulfúrico, pues pierda todos los hidrógenos y tenga el ion sulfato -2. Si en lugar, ¿por qué -2? Porque el hidrógeno es positivo y si he perdido 2 positivos, pues me quedan 2 negativos. Por otro lado, puedo perder 1 y me quedará un azufre. En este caso, si yo pierdo del azufre, del ácido sulfúrico, solo pierdo 1, una carga negativa. Porque he perdido una carga positiva, que es el hidrógeno que le faltaría aquí. ¿Cómo nombro estos? Pues normalmente lo que se hace es nombrar la cantidad de hidrógeno que hay. Así, en este caso, yo tendré el hidrógeno sulfato de hierro 3. Cojo el catión, sulfato, y le añado hidrógeno, tanto hidrógeno como haya. Hidrógeno sulfito de calcio. Dihidrógeno fosfato de calcio. Dependiendo de la cantidad de iones que se queden, no de los que se pierdan, que se queden, se formula el hidrógeno, la sal. Esto se llama sales ácidas. ¿Por qué es que se llaman sales ácidas? Porque si yo tengo, por ejemplo, este, que es el hidrógeno carbonato de sodio, lo puede perder todavía el siguiente hidrógeno positivo y formar el carbonato de sodio. ¿Vale? Son maneras distintas de hacerlo. Aquí quiero hacer un pequeño comentario histórico. En la nomenclatura antigua, tradicional, cuando teníamos aquí hidrógenos, se hablaba de bi. Ese bi actualmente no está admitido, pero resulta que hay algún producto que todavía es, que vosotros conoceréis seguro, se llama bicarbonato de sodio. El bicarbonato que se usa en la cocina, para tomar, bicarbonato. Este nombre, formalmente, es decir, a nivel de libro, pues no es correcto. Su nombre sería hidrógeno carbonato de sodio.
¿vale? Perdón, eso es bicarbonato, NaHCO3, ¿vale? Si os dais cuenta, como el carbonato le correspondería solo una valencia 1, no le pongo paréntesis, se escribe todo así. Solo se usa paréntesis cuando tengo que poner más de un grupo. Entonces esto es el bicarbonato de sodio, que puede perder el hidrógeno y formar el carbonato. Realmente, formalmente sería hidrógeno carbonato de sodio, pero se usa todavía ese nombre y lo podéis, vamos, de hecho que se usa normalmente en la calle. Tenemos que tener claro que el carbonato, cuando hablamos de bicarbonato, estamos hablando del hidrógeno carbonato. Otro producto, no sé si el otro día lo dije, muy normal, es el hidrógeno carbonato, el carbonato de calcio, ¿vale? Que reacciona con ácido clorhídrico para formar ácido carbónico más cloruro de calcio. Esta reacción, hay que ajustarla, esta reacción se produce en las rocas. El agua disuelve la calcita y cuando pasa a través de las rocas se va precipitando este carbonato de calcio, va depositándose en forma sólida y se deposita en forma de cono, y es lo que forma las estalagmitas y las estalagmitas. Bueno, dicho esto, ¿cómo se forman las sales ácidas? Que son ácidas porque todavía les quedan moléculas de hidrógeno positivo, o sea, átomos de hidrógeno positivo, moléculas. ¿Qué podemos hacer en este caso? Ejemplos. Hidróxido. Bueno, esta es la estequiométrica, ¿eh? Sería hidrógeno, esta no la he visto, esta es la nomenclatura que estamos viendo nosotros, es hidrógeno, abro paréntesis, trióxido, 3 de oxígeno, carbonato, del carbono terminado en ato, cierro paréntesis, de sodio. ¿Qué ocurriría en este caso? Tengo dos de este grupo, bis, dihidrógeno, abro paréntesis, trihidróxido fosfato. Para no liar con tanto paréntesis, aquí no uso paréntesis y no uso corchete. ¿Vale? Siguiente ejemplo. Hidrógeno, tetraóxido, 4 oxígenos, fosfato, fósforo terminado en ato, de dipotasio. Tengo 2 de potasio. Aquí 2 bis, abro corchete, hidrógeno, azufre terminado en ato, 3 de oxígeno, trióxido y sulfato, hierro. Si os dais cuenta, aquí no hace falta poner la valencia. En este otro sí, pero bueno. En este último, tiene 3 tris, un hidrógeno, tetra, tiene 4 oxígenos, tetraóxido, seleniato de hierro. Esto es cuestión de práctica. A partir de ahora es cuestión de practicar y practicar y practicar. Como última diapositiva está esta, que es la que nos recuerda la nomenclatura recomendada en cada clase, en cada caso. Las sales, la tradicional, en ácidos, la tradicional, y en binario tenemos la de prefijo y la de stock. Y la de prefijo y la de números romanos, ¿vale? La otra, que es la nomenclatura o estequiométrica, es esta, que siempre, siempre, siempre va a estar y que se basa en decir cuántos elementos hay de cada uno. Con esto, la formulación inorgánica está terminada. Lo que tenéis que saber para cuarto, o sea, tercero completo, cuarto completo y casi bachillerato. Pero no quiero terminar sin no explicar
otra cosa relacionada con la formulación. La formulación, como ya os dije el otro día, no es más que una manera de sistematizar lo que estamos haciendo nosotros. Quiero decir, la naturaleza tiene los compuestos que tiene y nosotros tenemos que sistematizarlos. Cuando yo he explicado los ácidos que existen son los que existen y ya está. ¿Vale? Y yo os he explicado pues, que existen, pues, dependiendo del grupo y los que del grupo 2, los que hay. Existe otra manera de memorizar, que es una regla mnemotécnica, de memorizar cómo se forman los ácidos. Esta se llama es una técnica de memorización, que también es para la formulación, pero que se llama de adición de agua. Y como su propio nombre indica, consiste en adicionarle agua ¿a qué? A los óxidos no metálicos. Que si os acordáis, os dije que eran los óxidos ácidos. Antes os dije los óxidos básicos, que son los óxidos con metales, en contacto con el agua reaccionan para dar un hidróxido. Aquí quiero que quede claro que yo tenga un óxido de fósforo y yo le añada agua, no implica una reacción que me dé óxido de fósforo y no me dé, que me dé una, perdón, que yo tenga óxido de fósforo y le añada agua, no implica reacción. Esto es una regla memotécnica de cómo formular los ácidos. ¿Vale? La regla es tan sencilla como que por regla general, en general, al óxido añado una de agua. Por ejemplo, óxidos del bromo. Yo puedo tener bromo 1, bromo 3, bromo 5, bromo 7. Si yo a cada uno de estos le añado una molécula de agua, y cuando digo le añado, quiero que quede claro, no es que reaccionen, es que yo para acordarme de esto le añado una molécula de agua. No sé por qué esto está pintando tan mal hoy. 2 de hidrógeno, H2, bromo 2, O 2, simplifico, HBr, ácido hipobromoso. A la siguiente le añado H2, bromo 2, oxígeno 4, simplifico, HBrO2, ácido bromoso. Tercer ácido, H2, bromo 2, O6, HO3, ácido brómico. Añado al siguiente H2R2, O8 y tengo ácido perbrómico. Si os acordáis cómo expliqué la formulación, os dije el grupo impar, los números de oxígeno iban subiendo, 1, 2, 3, 4. He llegado al mismo sitio. Son normas equivalentes, son dos maneras distintas de llegar al mismo sitio. Segunda norma, segunda excepción, la misma excepción que había en el otro grupo, la otra forma de... Cuando yo tengo boro, la segunda norma, cuando tengo boro, cuando tengo silicio, cuando tengo fósforo, cuando tengo arsénico, tengo dos formas.
la que suma 3 moléculas de agua. Entonces, yo, por ejemplo, si cojo el boro valencia 3, pues tendrá valencia 3, el óxido, más 3 moléculas de agua, ¿vale? Y esta pues me dará 3 por 2, 6, bromo 2, bromo no, perdón, boro 2, y ahora 3 más 3, 6, oxígeno 6. Simplifico y me queda H3, BO3, ácido bórico. ¿Vale? El ácido bórico. He añadido 3 moléculas de agua y no uso prefijo. Con 3 moléculas no uso prefijo. ¿Qué ocurre con el otro? La otra alternativa, el mismo boro, el mismo óxido, puede añadir una de agua. De tal manera que me va a dar H2, B2 o 4, que simplificada me va a dar HBO2. Este otro ácido se llama metabórico. Y quiere decir que cuando yo para estos 3 elementos sume una molécula de agua, el prefijo es meta. Esta es la otra excepción. Realmente es lo mismo que antes. Salen los mismos ácidos y sale todo igual. Y ahora me diréis, bueno, entonces, ¿por qué me volver loco o loca con esta segunda manera de memorizar las cosas? Porque esta segunda manera tiene una ventaja. Una ventaja que es la formulación permite memorizarse unos ácidos que se llaman ácidos di, ¿vale? O tri. Estos ácidos di o tri son, en general, se llaman poliácidos y surgen cuando a 2 moléculas del ácido pierden entre sí una de agua. Por ejemplo, si yo cojo el ácido sulfúrico, cojo 2 moléculas de ácido sulfúrico y pierde una molécula de agua. En este caso, yo tendré H2, S2, perdón, H4. 2 de aquí, no, perdón. Lo siento. Esto es el primero, H2, S2 o 4, menos H2O es ahora sí me cuadra. H4 menos 2, H2 se me queda en H2, 2 de azufre y el oxígeno, que aquí tenemos 8 menos 1, 7. Este ácido es el ácido disulfúrico. Los ácidos di se forman al quitarle una molécula de agua al otro. ¿Vale? ¿Cómo se formaría un ácido tri? Un ácido tri se formaría al quitarle 2 moléculas de agua. Es decir, si yo tengo ácido tri, tendría 3 moléculas de H2SO4
es decir, 3 por 2 H6, S3, 3 por 4, 12, le quito 2 moléculas de agua, 4 menos 6 H2, S3, 12 menos 2, S10. Perdón, O10. Este es el ácido tri. ¿Vale? Estos se llaman ácidos triples. Son ácidos muy raros. Esto, si os tropezáis con alguno, os tropezaréis en bachillerato bien, bien avanzado. Seguramente con el disulfúrico en estequiometría, cuando tengáis reacciones. Pero que bueno, ya que estoy haciendo esta explicación un poco más detallada, pues os lo añado. ¿Vale? En resumen, hemos visto los óxidos, los oxoácidos, hemos visto las oxisales, hemos visto las sales ácidas y hemos visto los ácidos dobles, di y tri. ¿Vale? Para verlos bien lo hemos tenido que hacer de dos maneras. O bien los podemos formular en la formulación tradicional memorizándonos que si están en un grupo positivo tienen una determinada, un grupo par están en una determinada forma, o si están en un grupo impar tienen otra determinada forma, o formulando el ácido, el óxido correspondiente y sumándole normalmente una molécula de agua menos para boro, silicio, fósforo y arsénico, que se le pueden sumar o una o tres. ¿Vale? Con esto nada más. Daros las gracias. Hasta el curso que viene.